Vale, si alguien visita hoy el Parque Geológico de Tung Ping Chau, que es la isla más al noreste de Hong Kong, lo primero que va a ver son unas rocas sedimentarias impresionantes. Sí, rocas de hace como 55 millones de años, ¿verdad? Exacto. O sea, los folletos turísticos, bueno, venden un paraíso natural de aguas cristalinas, perfecto para sacar unas fotos espectaculares, Claro, la típica postal idílica. tal cual. Pero lo que no dicen es que, bajo esas mismas rocas, pues yace la historia de una civilización que fue literalmente borrada del mapa por, digamos, un lanzallamas político en el siglo XVII. Madre mía, suena fuerte. Es que lo es. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un informe de investigación histórica que toma este destino paradisíaco y lo expone como lo que realmente es. Un fósil viviente de supervivencia extrema, luchas de poder imperial y migraciones desesperadas. Me encanta este enfoque. Sí, a ver, vamos a desgranar esto, porque la misión de hoy es entender cómo la belleza estética de un lugar a menudo camufla cicatrices históricas que son, francamente, brutales. Totalmente. Y lo fascinante de este informe es que el paisaje geológico, por muy espectacular que sea, pasa a ser simplemente el lienzo en blanco. Ya, la verdadera historia de Tung Chau nos obliga a mirar más allá de la geología y centrarnos en una fricción constante. A lo largo de los siglos, esta pequeña isla ha sido el escenario de un choque continuo, o sea, entre las leyes burocráticas inquebrantables de los grandes imperios y las crudas reglas pragmáticas de supervivencia de la gente local. Y ese choque del que hablas empieza con un evento que parece sacado de una novela distópica, te lo juro. Nos situamos en el año 1661. Vale. La dinastía Qin acaba de consolidar su poder, pero el imperio se siente muy amenazado por las fuerzas navales leales a la dinastía anterior, a la Ming. Claro, los rebeldes de Sheng Chenggong, si no me equivoco. Exactamente. Estas fuerzas rebeldes operaban desde el mar y usaban las islas costeras para abastecerse. Así que la brillante solución del gobierno imperial fue emitir el escalofriante decreto de evacuación. Que de recomendación administrativa tenía poco, supongo. Nada, nada. El informe detalla la mecánica de este horror. A ver, el Estado dio a los residentes de toda la franja costera exactamente 3 días para empacar sus vidas en tedas y marcharse hacia el interior. ¡Ostras! 3 días. 3 días. Y 5 días después de la orden, los soldados de caballería llegaron y quemaron absolutamente todo. ¡Madre mía! Casas, barcos, campos de cultivo, redes de pesca. Todo. Tung Ping Chau quedó literalmente en blanco, convertida en cenizas, durante 8 años. ¡Qué locura! Es como si un gobierno decidiera hacer un restablecimiento de fábrica en toda una civilización solo por paranoia fronteriza. Esa analogía del restablecimiento de fábrica es muy acertada, aunque me atrevería a decir que es peor. No solo borraron el software de la sociedad, sino que destruyeron el hardware físico. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, la estrategia de la dinastía Qing era crear una inmensa tierra de nadie, una zona muerta a lo largo de cientos de kilómetros de costa para cortar de raíz cualquier suministro a los rebeldes. Fue un trauma estructural sin precedentes. Ya. Es que para una comunidad isleña, aislada en medio de la bahía de Mirth, quitarles el acceso al mar y destruir sus barcos era una sentencia de muerte cultural. El giro de los acontecimientos ocurre en 1669, cuando el imperio por fin levanta la prohibición y permite la repoblación. Pero aquí hay un detalle crucial. A ver. Los habitantes originales, los pescadores locales, en su gran mayoría habían muerto de hambre o se habían asentado irremediablemente lejos. Así que, para repoblar este páramo calcinado, el imperio trajo emigrantes de la etnia Hakka, desde otras provincias montañosas. Ah, los Hakka, cuyo nombre literalmente se traduce como familias invitadas, ¿no? Eso es. Y eran muy conocidos por su resiliencia y su capacidad para cultivar tierras difíciles. Esta decisión política de repoblación cambió para siempre y de forma irreversible el mapa étnico de toda la región de Hong Kong. Qué interesante. Y aquí es donde el informe se vuelve una guía alternativa brillante para quienes visiten la isla. Revela cómo esa historia de repoblación está escondida a plena vista. Cuéntame. Por ejemplo, en el pueblo de Chao Mei hay unas bases de roca sedimentaria, de esquisto puro, que parecen formaciones geológicas naturales curiosas. Mucha gente pasa por encima pensando que es solo la topografía del lugar. Ya, roca sin más. Pues no. En realidad, son los cimientos de las primeras casas que construyeron estos inmigrantes Hakka. Hay que imaginarse el nivel de escasez extrema. El imperio había quemado toda la madera 8 años antes. Claro, no había árboles.
Cero. Tuvieron que arrancar pedazos de la propia isla, usar las rocas sedimentarias de la costa para tener un triste techo. Es un testimonio físico impresionante de la supervivencia desde el nivel cero, construir con la propia geología porque el Estado te ha dejado sin nada más. Tal cual. Y hay otro secreto visual increíble. Si uno camina hacia la bahía de Amaguán, se encuentra con el templo de Tinjau. ¿Vale? Y dentro del templo cuelga una campana antigua que data de 1765. Uno la mira y asume que es un artefacto puramente religioso. Lo normal, vaya. Pues el documento revela que, en el contexto de la época, esa campana funcionaba básicamente como una licencia política forjada en bronce. ¡Ostras! ¿En serio? Sí, demostraba públicamente que los isleños habían reconstruido su comunidad, organizado su fe y, lo más importante, que habían recuperado oficialmente el beneplácito del imperio para existir y explotar los recursos del mar. Lo cual nos lleva a una transición histórica bastante irónica, la verdad. A ver, Porque la dinastía Qing demostró que tenía el poder absoluto para destruir la isla en nombre del control estatal. Pero, fíjate, un siglo después demostraron que eran completamente incapaces de protegerla. ¿es verdad? El Estado imperial entró en declive, retiró sus patrullas marítimas y abandonó la zona a su suerte. Y claro, este enorme vacío de poder obligó a los isleños a crear su propio sistema de gobierno en la sombra, porque otra fuerza masiva estaba a punto de tomar el control del mar. Entramos de lleno en el siglo XIX, que es básicamente la era del pragmatismo llevado al límite. Totalmente. Entre 1796 y 1820, toda esta región sufrió una crisis de piratería brutal. Y no hablamos de pequeños grupos de bandidos, ¿eh? ¿Qué va? Hablamos de una auténtica armada pirata liderada por la infame Zheng Yizhao. Llegó a comandar una confederación de decenas de miles de hombres y cientos de barcos. ¿Tela? Sin la protección de la Marina Qing, los habitantes de Tung Ping Chau tuvieron que buscarse la vida. Y la huella de este terror sigue ahí, en las rocas. ¿En las formaciones geológicas también? Sí, quienes visitan la isla suelen fotografiar unas columnas de erosión marina de 7 metros de altura llamadas Kang Lao Shek. Son impresionantes, pero el nombre se traduce como rocas de la torre de vigilancia. ¡Qué evocador! Conservan ese nombre en la memoria oral, porque los lugareños construían torres de vigilancia ahí para avistar las velas de los piratas en el horizonte. Lógico, tenían que verlos venir. Y no solo eso. Las casas de piedra más antiguas en el pueblo de Tai Tung tienen unos pequeños huecos en las paredes exteriores. A veces se asume que son rústicos agujeros de ventilación. Pero no lo son. No. El informe es clarísimo. Son aspilleras, huecos angostos diseñados específicamente para disparar mosquetes desde dentro sin ser visto. Esto subraya hasta qué punto se militarizó la vida cotidiana. Cada casa familiar tuvo que ser diseñada arquitectónicamente como un pequeño búnker defensivo. La paranoia se convirtió en un elemento arquitectónico. Ya, pero espera un momento porque hay un detalle en la investigación que me resulta incomprensible. Dime. El documento realmente afirma que estos mismos aldeanos atrincherados intercambiaban agua dulce por pólizas de seguro con los mismísimos piratas que los aterrorizaban. Pues sí. Es que parece una contradicción absoluta. O sea, ¿por qué negociar con alguien que te obliga a dormir con un mosquete cargado? Bueno, esto plantea una pregunta muy importante sobre cómo entendemos la autoridad, la diplomacia y, sobre todo, la geografía en situaciones extremas. A ver. Puede parecer contradictorio hasta que analizamos la logística de la piratería. Los piratas, por muy numerosos y feroces que fueran, operaban en un entorno salado. Claro, en el mar. Necesitaban desesperadamente agua dulce para sobrevivir. Y no podían simplemente saquear el agua de las nubes. Necesitaban acceder a los pozos de las islas. Tiene sentido. Y los isleños de Tung Ping Chau, por su parte, tenían los pozos, pero necesitaban desesperadamente no ser masacrados. Así que a partir de esta tensión, desarrollaron un sistema tributario informal. Increíble. Las familias locales pagaban una especie de tarifa de protección regular, a veces en bienes o garantizando el acceso al agua, a cambio de un salvoconducto, un acuerdo de no agresión. Es un ejemplo brillante, aunque obviamente inestable, de organización comunitaria ante el fracaso militar de un imperio. Exacto. Ante la ausencia de un Estado de derecho, crearon su propio ecosistema legal de coexistencia con el crimen organizado. Y esa habilidad adquirida a base de golpes, esa capacidad para operar completamente al margen de la ley oficial y gestionar el peligro de forma tan pragmática, sienta unas bases perfectas para lo que ocurre en el siglo XX. Desde luego, porque Tung Ping Chau dejó de lidiar con piratas imperiales para convertirse en el epicentro de un juego del gato y el ratón geopolítico muchísimo más complejo.
Hay una evolución directa en el comportamiento de la isla. Esa misma autoorganización del siglo XIX, nacida del abandono, se adaptó de manera natural a las redes clandestinas del siglo XX. Ya, por su lejanía de las autoridades centrales y su proximidad a las fronteras marítimas, la isla se transformó en una especie de membrana permeable. Membrana permeable, me gusta el término. Era el punto de tránsito ideal para operaciones secretas, precisamente porque siempre había existido en el punto ciego de la visibilidad estatal. Aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Imagina Tongbinchau como si fuera la mítica estación de King's Cross en Londres, pero en una versión marítima, subtropical y clandestina. Jaja, qué buena comparación. Un inmenso nodo burocrático y geográfico por el que transitaban flujos humanos masivos y muy desesperados. Y para llevar esa analogía de King's Cross un paso más allá, hay que entender que era una estación donde los trenes clandestinos circulaban en direcciones opuestas, dependiendo de la década. Cierto. Durante los años 40 el flujo iba hacia afuera y luego, durante la Guerra Fría, el flujo se invirtió por completo hacia adentro. Empecemos por los años 40 entonces, en plena Segunda Guerra Mundial, el informe detalla cómo la isla fue un engranaje vital para la guerrilla antifascista, concretamente para el batallón independiente de Hong Kong, Kowloon. Ah, sí, una época durísima. Surge una figura clave, un líder guerrillero llamado Yuan Gen, que utilizó la isla como una estación de rescate secreta. Sí, lograron evacuar a un montón de gente. Cientos de intelectuales, artistas y figuras culturales sacándolos del alcance del ejército japonés que ocupaba Hong Kong. Y el por qué eligieron esta isla es pura táctica geográfica. Por el terreno, supongo. Exacto. Tongbinchau es extremadamente plana. Su punto más alto apenas supera unos pocos metros. Ya. Esto significaba que, por la noche, los pequeños barcos clandestinos que se acercaban a la costa no se recortaban como siluetas oscuras contra grandes montañas de fondo. Claro, no había contraste. Ninguno. Para las patrullas marítimas japonesas que escrutaban el horizonte en la oscuridad, la isla y cualquier cosa que se moviera a su alrededor eran prácticamente invisibles. Es un caso perfecto donde la topografía dicta la táctica militar. Y esa cualidad de invisibilidad nocturna demostró ser igual de crucial, aunque con un propósito muy distinto, unas décadas más tarde. Totalmente. Avanzamos hacia los años 50, 60 y 70, en plena Guerra Fría. Las tensiones geopolíticas estallan y la dirección del tráfico humano se invierte, como decías antes. Sí, hacia adentro. El informe recopila historias sobrecogedoras de miles de refugiados que intentaban huir de China continental. Se lanzaban a las traicioneras aguas de la bahía de Mirs, intentando nadar kilómetros en la oscuridad. Una travesía suicida, casi. Flotando con cámaras de neumáticos de camión infladas o incluso abrazados a pelotas de baloncesto, todo buscando llegar a la jurisdicción británica de Hong Kong. Y aquí es donde el documento expone una dualidad moral que pone los pelos de punta. Sí, es tremendo. Por un lado, se documenta que muchos lugareños de Tongbinchau encontraban a estos refugiados exhaustos en las playas y les proporcionaban ropa seca, comida caliente y direcciones para evadir a las autoridades. Que el informe clasifica como un humanitarismo primitivo, un instinto básico de ayudar a alguien que se está ahogando. Exacto. Pero en el mismo pueblo, al mismo tiempo, existía la otra cara de la moneda. Una cara mucho más oscura, impulsada por la economía de frontera. Cuenta. El gobierno del otro lado de la frontera había establecido un sistema de recompensas muy lucrativo. Pagaban alrededor de 50 yuanes, que en aquella época era una suma considerable, por cada fugitivo capturado y devuelto. Madre mía, qué dilema. Esto generó de inmediato una economía paralela macabra que los propios locales bautizaron cínicamente como pescar bolas de masa de camarón. ¡Postres! ¡Qué nombre tan retorcido! Había barcos pesqueros que salían por la noche y deliberadamente dejaban sus redes secas. Su objetivo no era pescar peces, sino patrullar el agua buscando cabezas que asomaran en la superficie, cazar seres humanos desorientados para cobrar el botín. Momentáneamente como puerto seguro humanitario y como zona de caza de recompensas. Revela lo que sucede cuando presiones externas extremas, la pobreza y la política global colisionan en un espacio geográfico tan minúsculo. Ya ves. La moralidad se vuelve increíblemente fracturada y utilitaria. La isla actuaba como un filtro físico en medio de un tablero de ajedrez geopolítico masivo, y la gente local reaccionaba a ese flujo humano de las formas más nobles y a la vez las más mercenarias posibles.
Y para quienes visiten la isla y busquen la huella de este periodo clandestino hoy en día, el informe señala 2 formaciones geológicas que jugaron un papel vital. 2 de las atracciones principales, de hecho. Sí. Primero, el famoso Lung Lok Sui, que se traduce como el dragón que entra al agua. Es una impresionante y larguísima franja de roca de cuarzo blanco puro que corta a través de las rocas sedimentarias oscuras. Precioso, la verdad. Pues bajo la luz de la luna, esa línea de cuarzo blanco brilla, y funcionaba como una brújula natural infalible para los guerrilleros y los contrabandistas en las noches sin estrellas. ¡Qué pasada! ¿Y el segundo lugar? El desfiladero de Yankeng Chao. Hoy es un pasadizo estrecho y espectacular donde todo el mundo hace cola para grabarse para las redes sociales caminando entre muros de piedra. Sí, súper fotografiado. Pero en los años 70, ese mismo pasadizo oscuro e invisible desde el mar era el escondite perfecto. Los refugiados que lograban tocar tierra se arrastraban hasta ese desfiladero, conteniendo la respiración, aplastados contra la roca fría, mientras los potentes focos cegadores de la policía marítima barrían la costa buscándolos. Resulta sobrecogedor pensar en la profunda superposición de experiencias humanas extremas en exactamente el mismo espacio físico donde hoy alguien sonríe para un selfie. Totalmente. Pero hay una ironía final en toda la cronología del informe. A ver. A pesar de haber sobrevivido a un decreto de exterminio imperial, de haber coexistido con piratas, de soportar ocupaciones y de navegar las letales tensiones de la Guerra Fría, lo que finalmente vació la isla de Tung Ping Chau de su población no tuvo absolutamente nada que ver con la política. Fueron la economía y el agotamiento ecológico. Exactamente. Esta bonanza económica. La industria de la cal. Antes de que el cemento moderno dominara la construcción a nivel mundial, la cal era un material absolutamente crítico. Claro, para construir y como fertilizante. Sí, se usaba como mortero vital en toda la región de Hong Kong. Y la isla resultó ser una mina de oro para esto. Los habitantes extraían toneladas de corales vivos de los ricos arrecifes marinos que rodeaban la isla. O sea, destruían el arrecife. Sistemáticamente. Y luego talaban implacablemente los bosques de la propia isla para obtener leña. Juntaban el coral y la madera en enormes hornos de piedra y lo quemaban a temperaturas altísimas durante días para producir cal pura. Básicamente estaban masticando y quemando su propio ecosistema defensivo y su flora para enriquecerse rápidamente. Es que es eso. Es un modelo clásico a microescala de un suicidio ecológico impulsado por la demanda a corto plazo. Estaban destruyendo su barrera natural contra los tifones, que eran los arrecifes, y erosionando su suelo al talar los árboles. Pan para hoy y hambre para mañana. Y la verdadera sentencia final llegó en la década de los 50. Se produjo una tormenta perfecta. Por un lado, los recursos naturales de la isla, la madera y el coral de fácil acceso, estaban prácticamente agotados. Ya no daba más de sí. Y simultáneamente, el mercado global introdujo el cemento moderno a precios muy baratos, destruyendo por completo la demanda de la cal artesanal. La industria colapsó de la noche a la mañana. ¿Normal? Y con ella, cualquier viabilidad económica de mantener a 2.000 personas en una isla con poquísima agua dulce. La respuesta de la comunidad ante este colapso total fue radical, y el informe documenta un fenómeno fascinante de sociología. Al no tener medios de vida, los jóvenes comenzaron un éxodo masivo, pero no hacia el centro de Hong Kong, sino hacia el extranjero. Un éxodo internacional. Así se desencadenó un caso de libro de texto de migración en cadena. Los primeros pioneros consiguieron trabajos precarios en el Reino Unido, concretamente en lugares como Sutton Hoo al sur de Londres y en Liverpool, trabajando en las cocinas del sector de la restauración. Sí, en restaurantes. Una vez establecidos, enviaban dinero y traían al hermano, luego al primo, luego al vecino. En cuestión de años, la isla entera se desangró demográficamente. Los pueblos prósperos se transformaron en asentamientos fantasma devorados por la selva. Y este proceso dio lugar a lo que los sociólogos denominan aldeanismo transnacional. ¡Qué concepto tan curioso! La isla física se quedó vacía, sí, pero las redes sociales, los lazos de parentesco y las jerarquías vecinales de Tung Ping Chau no desaparecieron. Simplemente se trasplantaron en masa y se reconstituyeron a miles de kilómetros de distancia en los suburbios grises de Inglaterra. Es una migración de una aldea entera movida bloque a bloque. Y la evidencia visual de este abandono abrupto es francamente inquietante en la isla hoy en día. Quienes deciden caminar por los senderos de Tai Tong Wan todavía pueden tropezarse con las ruinas circulares de piedra de los viejos hornos de cal. Aún se conservan. Sí,
Incluso después de décadas, las piedras mantienen gruesas marcas negras de las quemaduras, cicatrices de aquella época de explotación brutal del coral. Uf. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre son las escuelas abandonadas. La escuela Guaisun y la Quanjing son estructuras con los techos parcialmente hundidos y enredaderas que atraviesan las ventanas. ¡Qué imagen tan potente! Sin embargo, si uno se asoma al interior de las aulas, aún hay carteles educativos y gráficos de enseñanza clavados en las paredes que datan de la década de los 70. ¡Ostras! Es como mirar una cápsula del tiempo que se congeló de golpe en el momento exacto en el que el último niño guardó sus libros y se subió a un barco rumbo a una nueva vida en Londres. Pone los pelos de punta. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos analizado hoy? Resulta casi poética la inmensa ironía de que, en la actualidad, los descendientes de esos isleños vivan en el Reino Unido, inmersos en una cultura completamente distinta. Pero fíjate, una vez al año, viajan miles de kilómetros de regreso a una isla cubierta de maleza en la costa de Hong Kong. Regresan para el festival, ¿no? Eso es. Regresan durante un par de días exclusivamente para celebrar el festival religioso de Tangkung, barrer las tumbas de sus ancestros, encender incienso y, acto seguido, volver a marcharse a Londres dejando la isla en su silencio habitual. Es fascinante. Lo que todo esto significa, en última instancia, es que un lugar como Tung Ping Chau posee una identidad profundamente estratificada. Claro, Durante este análisis hemos comprobado que debajo de cada hermosa capa geológica de esos 55 millones de años que tanto atraen al turismo, existe una capa sedimentaria humana mucho más reciente, hecha de puro trauma, adaptación extrema y supervivencia. muy bien dicho. En unos pocos siglos, esta misma comunidad pasó de ser simples pescadores arrasados por un imperio a ser defensores atrincherados que negociaban con confederaciones piratas, luego evolucionaron a ser contrabandistas y enlaces clandestinos nocturnos. Y más tarde actuaron como rescatadores y cazadores de recompensas ante el desesperado flujo de refugiados. Para finalmente reconvertirse en expatriados globales trabajando en la hostelería británica. La isla entera no es solo un parque natural, es un monumento físico a la implacable resiliencia de la condición humana frente a fuerzas históricas y naturales que escapan por completo a su control. Totalmente. Es una lección de humildad inmensa ante la historia. Resulta muy recomendable que, al visitar estos destinos turísticos famosos por su deslumbrante belleza natural, la gente que nos oye intente mirar un poco más allá del paisaje evidente. Sin duda. A menudo, las cicatrices más profundas y las historias de supervivencia más crudas están elegantemente camufladas como inofensivas atracciones turísticas, templos antiguos o maravillas geológicas perfectas para una foto. Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría plantear una idea provocativa, algo que merece la pena reflexionar con calma. Adelante. A lo largo de esta investigación hemos visto de cerca cómo un cóctel de políticas fronterizas extremas, el agotamiento ambiental por la sobreexplotación y las inevitables crisis provocadas por los cambios económicos globales lograron que una comunidad vibrante de 2.000 personas se redujera a ruinas devoradas por la naturaleza. Y todo esto sucedió en el breve lapso de apenas una generación. Muy rápido, sí. Entonces, si observamos el imparable cambio climático, la subida del nivel del mar y las brutales presiones económicas globales de nuestro presente, cabe preguntarse seriamente una cosa. ¿El qué? ¿Cuántos de nuestros bulliciosos y pintorescos pueblos costeros en la actualidad están experimentando justo hoy, frente a nuestros propios ojos, esta misma transición invisible? Buf, es una buena pregunta. ¿Estás asombrados del futuro? Pues ahí dejamos esa reflexión para quienes nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima.